Ernesto Villegas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todas y todos cordialmente bienvenidos. Hoy es domingo 5 de noviembre del año 2017. Hoy se están cumpliendo 56 meses de la partida física del comandante Hugo Chávez. Y aquí seguimos en batalla con su bandera en alto. Hoy, amigas y amigos, tenemos muchas noticias de las cuales comentarles y un invitado muy especial. Él ha dedicado buena parte de su trayectoria como periodista en las últimas rumbo a las 3 décadas de ejercicio profesional al tema económico. Werther Sandoval trabajó en diarios como El Nacional y El Universal con columnas dedicadas específicamente al tratamiento didáctico de este tema. Y esto es a propósito de la primera noticia con la que vamos a inaugurar nuestra ronda de esta noche. Vamos acá a esta parte del programa en la que mostramos nuestra primera nota del día de hoy. Venezuela defiende su soberanía económica. Es que el gobierno bolivariano ha anunciado la refinanciación y reestructuración de su deuda externa. El presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio después de dejar en claro que Venezuela cumpliría con las más recientes obligaciones en los mercados internacionales con bonos que fueron pagados ya por la República, pero a partir de ese pago, pues se inicia un proceso de renegociación y refinanciamiento. Recordemos las palabras del jefe del Estado. Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para hacer un equilibrio y cubrir las necesidades del país, las inversiones del país, pero además romper los esquemas internacionales. Son buenos para cobrarnos, pero Venezuela no tiene acceso a colocar bonos o a solicitar crédito o a refinanciar. Bien, el presidente Maduro anunció la designación de una comisión presidencial encabezada por el vicepresidente Tarek El Aissami, que ha convocado a Caracas para el día lunes 13 a los tenedores de bonos venezolanos para iniciar una renegociación de los términos y condiciones en los que Venezuela ha de honrar sus obligaciones externas en el marco del bloqueo financiero dictado por el gobierno de los Estados Unidos y que se ha traducido en una persecución a las operaciones financieras de Venezuela. Escuchemos al vicepresidente. 4 años, nuestro gobierno ha honrado sus compromisos de pago por el servicio de deuda externa por un monto total de 71.700 millones de dólares. Esta es la prueba más sólida de nuestra voluntad de cumplimiento. Quienes realmente se perjudican de las pretendidas sanciones que impone el gobierno de Trump son los tenedores e instituciones financieras internacionales. No obstante, Venezuela ha respondido y responde cabalmente con sus obligaciones, pese a las ilegales medidas y sanciones del régimen estadounidense, que han construido un esquema perverso de agresión que pretenden infructuosamente aislar al gobierno bolivariano. ¿Qué implicaciones tiene esta situación para el desarrollo de la economía venezolana? ¿Qué implicaciones tiene para el ciudadano de a pie? Sobre eso estaremos conversando el día de hoy con nuestro invitado, el periodista venezolano, profesor universitario, Werther Sandoval. Pero antes, la siguiente noticia es muy importante, todo en marcha hacia el 10 de diciembre, la fecha anunciada por el Consejo Nacional Electoral para la realización de las próximas elecciones de alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios en todo el país y la repetición de elecciones para gobernador en el estado Zulia. Lo más fresco en el campo de la información política es la postulación de 2 cuadros de la derecha venezolana. Se trata de John Goicoechea y Delson Guárate, antiguos militantes del partido Voluntad Popular, quienes estaban privados de libertad y han anunciado la inscripción de sus candidaturas, uno como alcalde de El Hatillo y el otro como candidato a alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri en el estado Aragua.
es, digamos, lo más reciente del proceso de postulaciones que alcanzó 9.249 personas postuladas a los cargos de elección popular que serán elegidos el próximo 10 de diciembre. Otra noticia muy importante tiene que ver con el periodo de violencia política que se abrió en Venezuela a partir de abril pasado y que condujo a la muerte de más de un centenar de venezolanos y venezolanas, a la destrucción de infraestructura pública y privada, a la aborrecible práctica de la quema de personas vivas, a la causa de un daño psicológico y económico terrible a la población venezolana, la llamada guarimba. Pues bien, uno de sus voceros fundamentales, uno de los convocantes públicos y notorios de estas acciones, el diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, pues ha sido objeto de una solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. El Tribunal Supremo de Justicia acudió a la Asamblea Nacional Constituyente para solicitar el levantamiento de la inmunidad del diputado Freddy Guevara. Y lo más reciente de su caso es que ha huido hacia la Embajada de Venezuela en Chile. El propio gobierno chileno ha emitido un comunicado informando sobre la presencia del señor Freddy Guevara en la sede diplomática chilena aquí en la ciudad de Caracas. Allí permanece en calidad de refugiado y las autoridades judiciales venezolanas le requieren para que sea juzgado por los hechos de violencia ocurridos a partir de abril de este año. La siguiente nota tiene que ver con Cataluña. Recuerdan ustedes que el presidente de la Generalitat o Parlamento catalán, Carles Puigdemont, pues fue solicitado por las autoridades españolas, apareció en Bélgica y fueron digamos, las aspiraciones del pueblo catalán respondidas con acciones muy severas de parte del Estado español. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y sus 4 consejeros se entregaron este domingo en la mañana a la justicia belga. La justicia española acusa a Puigdemont y a su equipo de gobierno por delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. Bueno, amigas y amigos, con estas notas nosotros vamos a cerrar este primer segmento del programa. Yo los invito a que se queden con nosotros, pues al regreso de la pausa, muy breve, muy pocos minutos, estaremos conversando sobre el tema del refinanciamiento de la deuda venezolana, cómo afecta o qué implicaciones tiene en la economía doméstica, cotidiana de las venezolanas y venezolanos, qué hay detrás, cómo se mueven los mercados internacionales, en qué consiste ese anuncio del gobierno venezolano. Esas preguntas estaremos intentando responderlas con Werther Sandoval, periodista especializado en el área económica, profesor universitario y amigo de esta casa. Ya venimos. Ernesto Villegas. Ahora sí, amigas y amigos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo y colega periodista, Werther Sandoval. ¿Cómo estás, Werther? ¿Cómo está todo? ¿Qué haces tú normalmente los domingos a esta hora, Werther? Leer. ¿Leer, sí? Leer, sí. Tranquilo en tu casa, ¿no? Sí, sí, cómo no. Bueno, disculpa que te hayamos sacado de la comodidad de tu casa y hoy te tenemos acá. Generalmente en las noches leer mucho. ¿Verdad? Qué bueno. Bueno, Werther Sandoval, aquí en el perfil que me pasan, es máster en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Te graduaste en el siglo pasado. Más o menos cuando... Hace bastante tiempo. Profesor de Periodismo Interpretativo y Periodismo Económico de la UCB, coordinador de la Maestría de Comunicación Social de los Hidrocarburos en la Universidad Venezolana de Hidrocarburos, coordinador de la página Ciudad Energética en Ciudad Caracas, fue periodista económico del Nacional y el Universal. En el Nacional hacías una columna llamada Menú de Inversiones. Sí, cómo no. Y en el Universal... Guía del dinero. Guía del dinero. Sí, sí, sí. Pero fíjense, sobre temas del dinero escribía y escribe con mucha propiedad un pobre de solemnidad, porque Werther no es Eso pasa con frecuencia. Un adinerado. Eso pasa con frecuencia. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eran 2 columnas dedicadas fundamentalmente a establecer algún tipo de orientación y eran columnas que tenían un propósito pedagógico
Porque precisamente cuando yo comencé a trabajar fue en el Nacional y en eso me pusieron en la fuente económica en el Nacional. Y por supuesto que uno siempre lo alejan de ese tema mediante un lenguaje totalmente crítico y un poco dificultoso de comprensión. Entonces había que comenzar como las preguntas de la calle sobre preguntas elementales y eso me permitió a mí, entonces, bueno, que me explicaran, antes que nada, la fuente siempre tenía uno que insistir sobre la necesidad de que le explicaran a uno como a cualquier persona que fuese iletrada y ignota de lo que estaba ocurriendo en materia económica, y eso entonces lo que me llevó fue a escribir las explicaciones que me daban pedagógicamente y bueno, sirvió para algo, ¿no? Me recuerdas un cuñado mío, Luis Tejido, le mando saludos en Barquisimeto, que él vendía harina Juana, valga la cuña, la mayor distribuía eso. Y entonces perdió su trabajo y empezó a vender repuestos de carros, pero él no sabía nada de carros. Entonces, con su catálogo de partes y piezas de autopartes, fue a las tiendas y les ofreció a los señores de las tiendas, les dijo, mira, vale, vamos a hacer lo siguiente, yo te doy el máximo descuento que me permiten darte, pero tú me explicas qué es eso que te estoy vendiendo, pero yo no sé nada de eso. Y así el hombre se volvió una hojilla. Un especialista. Y para el periodista es muy importante la humildad de decir, yo de esto no sé, Claro, explícamelo, ¿no? Claro. Fundamental, sobre todo cuando uno se está enfrentando a cualquier tipo de fuente, sobre todo porque existe algunas fuentes que hablan como con naturalidad, dando por supuesto de que la persona con la que están hablando, que en este caso es el periodista, conoce su lenguaje, pero la tarea del periodista precisamente es desconstruir todo ese discurso, todo ese lenguaje y ponerlo accesible a la gente. Por eso te quise invitar, Bertel, por conocedor del área económica y a la vez por periodista y docente. Te has dedicado a la docencia de un tiempo para acá. Y creo que nuestras usuarias y usuarios agradecerán que podamos salir de este programa con un poco de mayor claridad respecto de lo que ha anunciado el presidente de la República en relación con la deuda externa. ¿Qué significa que Venezuela pague sus obligaciones, pero convoca a los acreedores, a los tenedores de bonos, para una reunión y una renegociación de esos términos, para un refinanciamiento de esos términos, en un contexto de persecución financiera del país, donde el principal gobierno, digamos, del planeta, la primera potencia económica del planeta, ha decretado una persecución, digamos, una prohibición de negociaciones con Venezuela y con PDVSA. Yo quisiera que pudieras explicarnos con, digamos, sencillez los detalles de este anuncio. Y voy a invitar a nuestras usuarias y usuarios a que participen a través de nuestra etiqueta. Vamos a colocarla en pantalla. Etiquetas, eso, ¿cómo lo llaman en castellano? Hashtag, numeral, Werther Sandoval en Toma Nota. Esa es nuestra etiqueta para las preguntas y comentarios a nuestro invitado de hoy. Werther. Mira, en principio las necesidades de financiamiento, las necesidades de endeudamiento es una cuestión muy normal en todo el mundo, pues. Normal en la misma medida en que desde una persona en su individualidad con una tarjeta de crédito se endeuda, o una familia también lo hace. En ese caso es porque puede tener la oportunidad de conseguir un crédito que le sea útil para resolver problemas de flujo, de lo que llaman flujo de caja, tener efectivo y responder a necesidades de diversa índole. Y es factible que lo haga y es importante que lo haga y lo hace. En general, todo el mundo que tiene una tarjeta de crédito así lo hace. Y una de las formas de financiamiento es precisamente la emisión de un papel que se llama bono. Ese papel que se llama bono, un papel, existen como diferentes tipos de papeles, pero en todo caso es un compromiso que yo te doy a ti un papel que se llama precisamente así y tú me lo compras y yo me comprometo contigo dentro de ciertas condiciones de plazo, de pagos de tasa de interés, de cumplimiento de esos pagos y yo me financio y tengo dinero y por lo tanto tú vas recibiendo los intereses o puedes recibir los intereses en su totalidad al final de cuando se vence el bono. Eso lo hacen muchísimos países y lo hacen muchísimas empresas. Buscar una forma de abaratamiento del crédito porque generalmente eso sale mucho más barato que acudir directamente a una banca. Entonces utilizan diferentes intermediarios para la colocación de esos bonos.
Venezuela... Digamos que es una herramienta normal para la obtención Totalmente de normal. liquidez de dinero. Y totalmente en- normal en también divisas, ¿no? y otra cosa importante, totalmente normal también es endeudarse. Es decir, que todo el mundo lo hace. Lo que tiene que tener muchísimo cuidado es precisamente en la responsabilidad del acatamiento de las condiciones de ese endeudamiento, que es pagar con la puntualidad debida y por supuesto no tener un nivel de endeudamiento que pueda comprometer todo su patrimonio o comprometer todo lo que pueda hacer, porque probablemente puede estar colocando en cierto riesgo su capacidad de pago. Y para eso existen que vamos a hablar más adelante, que son las calificadoras de riesgo y ese tipo de agencias, y también existen formas de cálculo de ese riesgo. Pero en todo caso, es totalmente normal que así ocurra. Y Venezuela y su principal empresa, que es la empresa PDVSA, precisamente ha acudido desde hace muchísimo tiempo a los mercados internacionales con el propósito de obtener financiamiento a partir de colocación de bonos entre tenedores individuales o diferentes tipos de organizaciones internacionales o entidades financieras que adquieren ese bono, le dan a PDVSA y PDVSA y le dan o a la República de Venezuela, y Venezuela le paga los intereses con la frecuencia con que está establecida en las condiciones y le paga al final, como ha ocurrido, con la puntualidad debida, le ha pagado el capital de esos propios. ¿Quiénes son esos llamados tenedores? Cualquier, pueden ser desde fondos de pensiones, cajas de ahorro, pueden ser tenedores individuales. PDVSA ha colocado bonos que son excelentes bonos, y en estas condiciones yo creo que son los mejores bonos. Son los bonos que dan más rendimiento en el mundo, entiendo. Dan más rendimiento, pero eso tiene... Para que los adquiere, ¿no? Pero eso tiene más rendimiento en el mundo como valor absoluto. No sé si lo podría establecer algún tipo de comparación porque no dispongo de la información. Dan altos rendimientos, pero decir que dan alto rendimiento como algo de que tenemos que pagar alto rendimiento porque Venezuela es un país riesgoso no es precisamente algo de lo cual un lenguaje enorgullecerse. adecuado. No es el lenguaje adecuado, porque siempre existe la intencionalidad de toda decisión que se haga en economía, como es la decisión de endeudamiento, como es la decisión de comprar el bono o la decisión de hacer mover el precio del bono con el propósito de obtener rendimientos según los intereses, que son decisiones políticas. Por lo tanto, en el caso de Venezuela, pagan muy buen rendimiento y mucho más con los antecedentes y la seriedad que ha caracterizado a Venezuela, no solamente la Venezuela actual, sino la Venezuela de hace muchísimo tiempo atrás, de que nunca ha dejado de pagar con puntualidad. Los venezolanos nos caracterizamos por tener un nivel de morosidad muy bajo, somos personas muy responsables y es un país bien responsable y siempre ha pagado con puntualidad. Entonces, el alto rendimiento... Cuando dices los venezolanos, ¿te refieres a la población o al Estado venezolano? Al Estado venezolano y a la población. E incluso se ha encontrado que las personas que supuestamente deberían de ser más mala paga, porque deberían de serlo de acuerdo a sus condiciones financieras, de ser mala paga, porque son personas que tienen bajos ingresos, han solicitado crédito, y la experimentación que ha habido con el Banco del Tesoro, con las instituciones financieras que se han creado durante este periodo, ha sido unos resultados excelentes en cuanto a niveles de morosidad sumamente bajos. La gente paga. Es más, al venezolano no le gusta, cuando se endeuda, le gusta pagar y casi tiende a no endeudarse el venezolano. Le tiene como cierta temor a eso, ¿no? Okay. ¿Por qué se hace el anuncio de llamar Fíjate a que los el tenedores de bonos para renegociar, para refinanciar? El presidente Nicolás Maduro hace el planteamiento correcto. En principio, hay como todo un historial que habría que echar porque Venezuela está en una situación de dificultad por la cual tiene que optar por esa vía. El presidente Maduro hace el planteamiento correcto, que es la imposibilidad de refinanciamiento, tal como lo plantean las sanciones de Trump, que es diferente al refinanciamiento de la reestructuración. Con la reestructuración tú agarras el bono que ya emitiste y le hablas con la persona que lo tiene, que son el grupo de instituciones financieras o grupos de tenedores que puedan tener esos bonos, y tú le planteas a ellos, mira, vamos a negociar, yo no necesito flujo de caja, te lo voy a pagar, pero te lo voy a pagar más adelante, quizás te pague, vamos a negociar si pagamos un poco más de interés, alargamos los plazos, yo dispongo dinero de efectivo y en el caso venezolano es para que nosotros tengamos dinero en efectivo, respondamos a las necesidades fundamentalmente de importación de productos, satisfacción de las necesidades que todos los venezolanos tenemos un país con las características con las cuales tenemos, que no son fáciles de superar,
muy dependiente de las importaciones, y eso es lo que se busca, tener un flujo de caja en un corto plazo. Ok. Reestructurar significa entonces cambiar Que el las mismo, condiciones, el mismo modificar las bono, pero el condiciones. refinanciamiento significaría de que tú sacas otro bono y con ese bono, recoges dinero, pagas el bono que ya tú emitiste y puede con el otro bono tú lo pagas posteriormente. Entonces eso se llama refinanciar. Lo que ocurre, esas sanciones totalmente ilegales, totalmente fuera de lugar, injustificadas, totalmente sanciones que afectan al pueblo venezolano, como son las sanciones que aplicó Trump, impiden la emisión prácticamente dentro de todo el mercado dominado por el gobierno de los Estados Unidos en materia financiera y sujetos a su legislación y a su influencia política, a que pueda Venezuela emitir un bono porque lo tienen prohibido. Entonces a Venezuela se le va a hacer dificultoso. Ya hay que ver los términos de negociación, la conversación, toda una serie de cosas. O sea, dificultoso el refinanciamiento y quizás pueda optar más por la reestructuración que por el refinanciamiento. En todo caso, eso también tiene un efecto político, porque se le está diciendo a los tenedores de bonos y a las diferentes instituciones, se les está diciendo, uno, ellos se están beneficiando de algo que es que el que te va a pagar, te está diciendo que te va a pagar, pero más adelante. Y cuando te lo estoy diciendo es porque, mira, yo tengo una situación difícil y tú optarías por tenedor de bonos, por el tenedor del papel, por la deuda que tiene, optar porque me lo pague más adelante a que no me pague. Y de allí que ellos también buscarán la manera de garantizar de que en Venezuela efectivamente le pague. Y eso significa para los tenedores de bonos dentro de los Estados Unidos un efecto político. Le podrían incluso, algunos pensará o le volteará la cara y le dirá a Trump, mira, lo que tú estás haciendo es que me están dificultando la posibilidad de que Venezuela me pague. Entonces, miren, ¿qué es lo que puede ocurrir, aquí, ¿no? Tenemos participación de nuestras usuarias y usuarios, como te había dicho, a través de la etiqueta Berter Sandoval en Toma Nota. Veamos una de ellas. Julián García pregunta, ¿cuáles son las expectativas de recuperación del mercado interno? La recuperación del mercado interno, bueno, habría que un tanto definir qué es lo que llamaría él, qué es lo que se está llamando el mercado interno, en qué producto y en qué naturaleza. En todo caso, lo que se está buscando y que se va a lograr por el éxito que tenemos que apostar para esas negociaciones es que tengamos un flujo de caja que nos permita atender las responsabilidades en materia de importación y pago de otros compromisos, en virtud de que podemos alargar los plazos de pago y tener dinero más disponible en el mediano y en el corto plazo, ¿no? Mira, tenemos un video muy interesante sobre la guerra financiera, es el número 5. ¿Lo tienes a tiro? Si lo tienes a tiro, vamos a ver. A pesar de las dificultades económicas de los últimos años, Venezuela ha pagado puntualmente sus obligaciones en materia de deuda externa, siendo la cancelación del bono PDVSA 2017 la más reciente muestra de ello. 1.121 millones de dólares fueron cancelados por Venezuela este 3 de noviembre. En total, durante los últimos 4 años, Venezuela ha cancelado, y de manera puntual, 71.700 millones de dólares, cumpliendo así de manera cabal con sus obligaciones internacionales. Pero la guerra financiera contra Venezuela no da tregua. A lo largo de este 2017, la administración de Donald Trump ha establecido una serie de sanciones contra el Estado venezolano, con la finalidad de aislarlo e impedir que pueda honrar con el pago de sus obligaciones internacionales. Pretenden hacer caer a Venezuela en default. El pasado 25 de agosto, la Casa Blanca emitió una declaración en que textualmente se prohíbe a particulares realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidas por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal, PDVSA. También se prohíbe realizar transacciones con ciertos bonos existentes que pertenecen al sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela. En septiembre, las medidas de Trump impidieron al Estado venezolano realizar el pago por concepto de importación de 18 millones de cajas con alimentos para la población, del programa Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Múltiples colocaciones de bonos en el exterior por parte de Venezuela fueron bloqueadas de manera sistemática por parte de los Estados Unidos. Y también, la banca internacional se ha sumado a la agresión contra Venezuela. Ya con anterioridad, entidades como el Citibank decretaron medidas a fin de impedir a Venezuela cumplir con sus obligaciones en materia de deuda externa. El
presidente Nicolás Maduro anunció nuevos planes de refinanciamiento y reestructuración de la deuda externa venezolana. Frente a la agresión, Venezuela resiste con dignidad. Venezuela resiste con dignidad. 71.700 millones de dólares. Eso es una cifra descomunal de dinero. Lo que se ha pagado. Lo que se ha pagado. Eso equivalen a casi como 7 veces las reservas internacionales actuales, más de 2 veces las reservas internacionales cuando el petróleo estaba por encima de 100 durante algún periodo más o menos significativo. Y haber pagado una cifra semejante para que exista una calificación de riesgo, como las calificaciones de riesgo que nos dieron las empresas calificadoras de riesgo como Standard & Poor's o como pudo haber sido Moody's, es una cosa que está totalmente fuera de lugar. Son calificaciones caprichosas. Son calificaciones políticas, porque ese argumento puede ser muy bien, cualquier persona puede meterse en cualquier buscador a través de internet, coloca calificaciones de riesgo durante la crisis que hubo de la burbuja inmobiliaria y se va a encontrar que lo que llaman las hipotecas subprime, que fueron precisamente los paquetes de hipotecas que se entregaron a personas, hipotecas entregadas a personas para la compra de vivienda, pero que eran personas que tenían dificultades para que cualquier banco con algún grado de seriedad y respeto no se los hubiese dado. Resulta que esas calificadoras de riesgo fueron llamadas incluso por la Comisión Reguladora y las comisiones europeas y encontraron y llamaron a Standard & Poor's y le señalaron porque tenía un problema ético, que es que ellos estaban calificando esos subprime, esos paquetes de hipoteca como AAA, es decir, como que iban a pagarse todo puntualmente y resulta ser de que eso era falso. Habían mentido, habían faltado a la ética precisamente por haber dicho eso y el interés que era que ellos tenían dentro de su cartera una gran cantidad de esas hipotecas y precisamente con esa intencionalidad. Eso te mide que las calificaciones, tú como las señalas caprichosamente, se podría llamar calificación con intencionalidad política. A partir de esos antecedentes tú puedes pensar también de una manera correcta y con poco margen de equivocación de que ellos están calificando a Venezuela de una manera totalmente injusta. ¿Hay o no hay guerra económica en tu criterio? En la medida en que existe la intencionalidad política como la que te estoy describiendo, eso forma parte precisamente de una actitud que forma parte de una guerra económica. Es decir, una guerra económica cuando tú estás enfilando las sanciones que acaba de señalar Donald Trump contra Venezuela y acabas de ver lo que existe por la parte de las calificadoras de riesgo y existe otra gran cantidad de elementos que intencionalmente así sean, juegos a la oferta, juegos a la especulación, buscar la manera de que Venezuela pague eso, lo que estábamos llamando nosotros altísimos rendimientos mediante juegos de mercado, creando mediáticamente la posibilidad, haciendo creer mediáticamente la posibilidad de que Venezuela no va a pagar con el propósito de que muchos se salgan de los papeles. Eso significa de que al salirse de los papeles bajan los precios de los papeles y se elevan sus rendimientos y tú vas a ver al final que quienes van a cobrar con los papeles puestos, los bonos que estamos conversando en sus manos van a tener un altísimo rendimiento y hay que ver, como todo en economía, toda cobertura periodística en materia económica, cuando surge algo que beneficia a algo, tienes que ver a quién perjudica, o cuando perjudica algo, tienes que ver a quién beneficia. Berter, vamos a escuchar una intervención que tuvo el economista venezolano Francisco Rodríguez en CNN. Escuchemos. ¿Es este el capítulo con el que la revista The Economist respondería a su pregunta de hasta cuándo Venezuela caería en default o realmente ni siquiera estamos ahí todavía en tu opinión? Sí, yo creo que faltan unas cuantas ediciones más de The Economist. O sea, en realidad, en este momento, el gobierno venezolano todavía no ha declarado la cesación de pagos. Lo que están es declarando su intención, su deseo de refinanciar la deuda. Y sí, el presidente Maduro puede querer refinanciar, reestructurar la deuda, pero eso no quiere decir que eso va a ocurrir. El default ocurre en el momento en que diga que todavía no ha pasado, ya no puedo pagar más y dejo de pagar, pero eso todavía no ha pasado. ¿Y de dónde sacan y de dónde hay para sacar en el futuro, para tener dinero para hacer otro tipo de pagos, además de lo que toca a tener cubierto para las importaciones que son muy necesarias? Dice el presidente que tiene el dinero, pero supongo que es sacar de un lugar para poner en otro. Bueno, lo que ha pasado hasta ahora es que Venezuela ha utilizado algunos de los activos que tenía y todavía tiene algunos activos, tiene 10.000 millones de dólares en reservas internacionales. Default. Suspensión ¿Qué es eso de default? Suspensión de pago. Simplemente yo soy el emisor del bono,
tú tienes el bono en la mano, tú estás esperando que yo te pague en el momento que te tengo que pagar el capital del bono, lo que tengo que pagar, yo te digo, mira, no tengo con qué pagar. Si te he visto, no me acuerdo. ¿Ah? Si te he visto, Si te he visto, no me acuerdo. Y eso, pero eso, como explica Rodríguez, no ha ocurrido. Y fíjate cómo hay una construcción de la pregunta por parte de la periodista tendenciosa con la finalidad. Y bueno, pero es una cuestión que es de perogrullo. Venezuela ha estado pagando, ¿de dónde sacas tú eso? O sea, el tipo le dice, espérate un momento hasta que llegue el momento, si va a pagar o no, y ahí tú defines si hay default. Él dice, pasarán muchas ediciones de The Economist antes de que Venezuela caiga en default. O sea, y lo eso dice sería dentro de mucho tiempo. Y lo dice Francisco Rodríguez a través de CNN. Pero es ineluctable caer en default, es inevitable llegar a un momento en que no se pueda pagar. En el caso de Venezuela, no. Nosotros tenemos 302 mil millones de barriles, tenemos activos. ¿Dónde? Es decir, eso no significa... ¿Esos barriles dónde están? Eso están en toda Venezuela. Venezuela tiene petróleo casi como lo único que tiene, son pocas regiones en Venezuela donde no existe hidrocarburos. Pero aparte, pero al margen de lo que, para no colocar eso de manera exagerada, porque tampoco todo eso se va a sacar, porque existe un factor de recobro por el orden del 20% y toda esa serie de conversación en todo caso. En todo caso tenemos la primera reserva mundial de petróleo. Venezuela tiene características y tiene recursos y tiene como suficiente como para responder a cualquier necesidad de pago. De allí que la conversación siempre tiende a ser una conversación sobre el tema económico de Venezuela, un tema político, porque Venezuela tiene con qué responder a todas sus realidades. Es más, y Venezuela tampoco está sola, es decir, existen vínculos y relaciones con otro país, y eso lo podemos ver cómo fue la reacción de China ante el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la reestructuración. Ya no le dijo, sino que simplemente, bueno, vamos a ver cómo, estamos seguros de que Venezuela va a lograr superar eso y va a pagar, tan sencillo como eso. Numeral Werther Sandoval en Toma Nota. Esa es la etiqueta que estamos promoviendo para la participación de las usuarias y usuarios. Y Jorge Sánchez ha escrito, ¿es oportuno quitar el control de cambios? Yo soy de la persona convencida que la avalancha de dólares que llegaron en los primeros años, los primeros años de la década de los 70, cuando se transformó aquella Venezuela Saudita, que fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, eso le dio una estocada a una política cepalina, que era de la CEPAL, que era aquella de la sustitución de importaciones, y que uno de los elementos de aquella sustitución de importaciones era tratar de mantener un tipo de cambio que no fuese sobrevaluado, sino que fuese un tipo de cambio. El tipo de cambio sobrevaluado, es decir, sobrevaluado significa que el dólar es barato. Eso vino con la primera Venezuela Saudita, que luego se tradujo en la famosa crisis de la deuda en los años 80. Que fue está barato, dame dos. Yo creo que la mejor expresión de la Venezuela rentista es tener un dólar sobrevaluado, porque eso te impide la transferencia de tecnología, la creación de empresas venezolanas para que fabriquen, no pueden competir con el producto importado porque incluso hasta a veces es más barato. Recientemente hubo aquello de todo el raspacupo y toda esa serie de cosas. Yo creo que Venezuela tiene que establecer un nivel de competencia, pero eso no es una medida que se adopta por decreto ni como medida de shock. Es una medida ni aisladamente, es una medida que se va a eso. Ahora, lo que no puede seguir existiendo y tiene que tomarse medidas bien serias con el propósito es la gran cantidad de tipos de cambio que existen en este país. Eso dificulta incluso la contabilidad de cualquier empresa e incluso la de PDVSA, que por supuesto es la empresa fundamental. Y además de eso, hay totalmente desorientación y existen fórmulas como la del dólar ilegal, que llega a través de una vía frente al cual es casi imposible evitar que llegue la fijación de ese tipo de cambio, porque cómo se controlan las vías de Internet. Entonces la cuestión es, yo creo que ese dólar es muy influyente, es muy coadyuvante y contribuye a la fijación, pero no es el factor fundamental que determina toda la corriente inflacionaria que se ha estado señalando. Werther, a través de la etiqueta Werther Sandoval, en Toma Nota ha participado un usuario llamado SoyBCZ y pregunta lo siguiente: ¿incide de alguna manera las calificaciones de riesgo y sanciones de Estados Unidos en el precio del dólar ilegal o paralelo? Por supuesto.
Por supuesto, la calificación de riesgo significa de que Venezuela la están colocando o sujetando una posibilidad de que caiga en una situación de impago, una suspensión de pago, o la están aproximando a una situación de default, una tipo de cosas. Los inversionistas internacionales que tienen posesión y que verían a Venezuela como con algún tipo de atractivo, dejarían de colocar o de prestarle dinero a Venezuela. Eso significa menos recursos para el país, y menos recursos para el país significa dólares escasos, y dólares escasos significa afectación del tipo de Ahora, el cambio. presidente ha sido enfático en que Venezuela va a honrar sus compromisos y está convocando para el 13 a los tenedores, a los acreedores. ¿Qué expectativas tienes tú respecto de esa convocatoria? ¿De qué se va a lograr? Yo creo que se va a lograr. Hay una reestructuración, porque generalmente en esos tratamientos de reestructuración, por lo menos la historia así lo señala, es que lo que señalé hace rato, es que te voy a decir, mira, vamos a tratar de reestructurar, y yo prefiero que me digan eso. Si yo soy un tenedor de bonos de Venezuela y tú tienes una deuda conmigo, te digo, vamos a conversar para ver cómo hacemos para pagarte, pero no te puedo pagar, te quiero mejorar las condiciones de pago porque necesito efectivo, a que tú me vengas y me dices, mira, yo no tengo efectivo. O sea, lo que te estoy dando es una esperanza seria de un país que es serio, de un país que ha venido pagando, que te lo voy a pagar en otro momento, ¿no? Hay dificultades que no tienen que ver solamente con la disponibilidad del dinero para pagar, sino el cómo haces el pago. Todas, digamos, las decisiones que tomó el Citibank y otras bancas, de acuerdo con las sanciones que dictó el gobierno estadounidense, hacen que pagar resulte un problema aún teniendo el dinero, ¿no? Ambos dos. Porque incluso hubo un cierto retraso en los recientes pagos que hizo la República de Venezuela, que hizo PDVSA, y no fue precisamente porque el dinero no estaba. O sea, el presidente lo señaló, habló con JP Morgan y le señaló que estaba el dinero, que lo tenían allí en caja, y resulta ser de que el cuidado que montaron todas las instituciones financieras a raíz de las sanciones que se aplicaron a Venezuela era para no caer en alguna violación de las leyes de Estados Unidos aplicadas, o de las sanciones, los marcos legales de las sanciones, que las pusiese ella en un grado de dificultad. Yermit Rivas escribió vía Twitter: hable por favor acerca de cobrar nuestro petróleo en yuanes y si tiene o que sí tiene respaldo en oro. No lo hagas ahora, Berter Sandoval, sino después de la siguiente pausa. Ya venimos. Prendan la luz, que es diciembre. Tú sabes que la Navidad se adelantó y llegó en noviembre, Berter. Así es. Vamos a mostrarles en breve un video muy interesante sobre cómo se hizo la pieza audiovisual con el Prendan la luz, que es diciembre, luna decembrina, tema de Otilio Galíndez de este año. Pero antes, responde nuestro invitado, periodista, especialista en el área económica, profesor universitario, Berter Sandoval, hijo ilustre de Katia. Así es. Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Yermit Rivas escribió por el Twitter: Berter Sandoval en toma nota, hable por favor acerca de cobrar nuestro petróleo en yuanes, que sí tiene respaldo en oro. Eso es un hecho histórico inevitable, como tú lo acabas de señalar en la formulación de la otra pregunta. Y es inevitable porque la avanzada de la economía china hace que la presencia de su moneda sea de fluidez con los países con los cuales, o presiona para que sea de fluidez para con los países con los cuales China mantiene relaciones. Estados Unidos tiene el 18 billones, pero larguísimo, del PIB mundial, pero China está de segundo, casi acercándose al 15. Estados Unidos, cuando salió de la Segunda Guerra Mundial, tenía el 50% del Producto Interno Bruto del mundo y apenas tenía el 7% de la población. Tenía la producción del 2/3 de la producción de petróleo. Es decir, Estados Unidos era casi como intacto porque tampoco la guerra fue en su territorio y tenía una producción y un mercado totalmente pujante y una producción de bienes y servicios. Eso le permitió a aquella famosa que se hizo en la ciudad hotelera de Bretton Woods firmar lo que creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde estuvo Keynes en aquellas negociaciones buscando de que por lo menos el Banco Mundial quedara en Inglaterra, y no lo logró, y logró Estados Unidos imponerse por ser un país triunfante en esos términos, porque el país efectivamente triunfante en aquel momento fue la Unión Soviética, con 25 millones de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en todo caso, el Estados Unidos salió muy fortalecido y por lo tanto con una economía pujante, incluso puso el Plan Marshall, y además de eso empezó pidiendo aperturas de mercado para transar sus bienes, puesto que imagínate, con 7% y la mitad del PIB mundial y con todo eso.
Eso le dio una gran fortaleza al dólar y estableció aquella relación de $35 por onza del oro, porque Estados Unidos también tenía el 80% del oro del mundo, porque todas las naciones en estado de conflicto colocaron el oro en los Estados Unidos y le dio gran respaldo a eso. Eso duró hasta la guerra de Vietnam. En el 71, ¿no? En el 71, cuando vino Nixon con la gran cantidad de dólares emitidos por efectos de la guerra de Vietnam, eso hacía que los países europeos empezaron a tener dólares y empezaron a comprar oro. Y cuando dieron cuenta se estaba mermando sus reservas de oro en los Estados Unidos. El tipo hizo que no, le dio un choque económico y le dijo, de ahora en adelante no hay relación entre dólar y oro. Y Estados Unidos rompió el patrón oro. Rompió el patrón oro. Y nació el petrodólar. Vino el petrodólar precisamente con Arabia Saudita y es la relación vinculante que existe entre Arabia Saudita, casi vinculante lo puedo decir, o sea, con esos términos, entre Arabia Saudita y Estados Unidos, en el cual es cambio de petróleo por seguridad, que es lo que le brinda a Estados Unidos seguridad a Arabia Saudita le da, y con el transando dólares por eso. ¿Qué es lo que ocurre con la presencia de China y el crecimiento de Rusia y la relación que existe entre Rusia y China, y además de eso otros países como lo de los BRIC, en el cual está incluido la India, Sudáfrica, y también está metido Brasil, pero fundamentalmente son las grandes economías, que son China e India, y eso los rusos hablaron con los egipcios, hablaron con los turcos, y han hablado con Irán y le está diciendo, yo te vendo productos, yo te pago con rublos, o sea, y lo mismo está haciendo China, y está estableciendo, es decir, estamos hablando de que una gran cantidad, un flujo de dólares inmenso que ya empiezan a tener poco respaldo, empiezan a disminuirse su respaldo. Eso no es de la noche a la mañana, eso va a tardar, es un proceso. Tiene una pugna ahora Alemania con Estados Unidos que quiere retirar el oro, la Merkel. Y la cosa es Estados Unidos, eso es bien interesante y es hasta gracioso, porque resulta ser que el oro no lo devuelven. El oro por tradición, incluso por feligresía, por toda una serie de cosas. Cuando Cristo se metió en el templo, aquella cosa era porque la gente llevaba, los feligreses llevaban el oro allí y ellos veían quién era el de más confianza en todo caso, pero nunca devolvían el oro. Y Estados Unidos, Alemania le pidió a Estados Unidos que le regresara por favor el oro y Estados Unidos le regresó un poquitico de todo el oro que tenía, porque es que no regresan el oro. Incluso hay un secretario del Tesoro de Reagan que está preguntando dónde carrizo está el oro de los Estados Unidos. Y eso es una pregunta que quedó allí en el ambiente. Bueno, podemos hacer un trueque, que los alemanes nos devuelvan la piedra cueca y nosotros hablamos con Trump, que es pana nuestro, para que le devuelvan el oro. Bueno, sería una tremenda negociación, sería interesante que eso... Pues total que el yuan pasó a formar parte de los derechos especiales de giro, que es lo que se transa dentro del Fondo Monetario Internacional, junto con el euro, junto con el yen, junto con la libra esterlina y junto con el dólar, y ahora está incluido el yuan. Es decir, los chinos están haciendo cada vez más presencia con su moneda en el mercado internacional y por su alta capacidad económica, que es la segunda economía del mundo, indudablemente que si tú negocias con dólares, yo voy a poder negociar con yuan, y Venezuela está negociando ahora, por lo menos cotiza su hidrocarburo en yuan, montó una cesta de moneda, pero por favor, es importante que los venezolanos tengamos claro que todas estas medidas no tienen resultados inmediatos. Estas medidas son muy a largo plazo, estas son medidas que tienen paso, porque sustituir la moneda funcional dólar, si tú vas a negociar con otro país que no sea los Estados Unidos, siempre va a ser en dólares, y eso no es otro país que no sea en Estados Unidos, China, y esos países funcionan es con dólar, o sea que eso no es una cosa que es muy sencilla, pero es un Ahora, paso... el intercambio, por ejemplo, con China puede hacerse en la moneda china, ¿no? Puede hacerse en la moneda. Si tú vas a adquirir bienes y servicios en China, podrías pagarle con la moneda que ellos te pagan. Ajá, nosotros les vendemos petróleo, ellos nos pagan con yuanes, ellos tienen el respaldo del yuan, que lo tienen con el oro, y nosotros podríamos... Pero, por ejemplo, material CKD para la construcción en Venezuela de carros Chery, que son chinos. Claro. Podrías pagarlos en yuanes. Claro. Yo estoy aquí haciendo una elucubración, no es que esté involucrado en eso. Iván, por supuesto, en todo caso, pero también hay que eso requiere bancos custodios, eso requiere todo o sea, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, eso requiere toda una superestructura financiera en materia internacional para que se pueda concretar. Acuérdate que el papel dominante del dólar no ha sido eso no se quita de la noche a la mañana. Los ciclos económicos y no es que solamente es dominante, sino que seguirá siendo dominante por mucho tiempo. Los ciclos económicos son más largos que de pronto los ciclos políticos. Por supuesto, pero es un paso adelante que Venezuela incluso quiera hacer o no se quiera,
Eso va a ser inevitable porque los chinos tienen una presencia significativa dentro del escenario económico internacional. Werther, mira, en breve vamos a poner un video muy interesante sobre este tema. Vamos a hacer algo, vamos a colocarlo al final del programa, porque es un poquito largo, ¿no? Para que no sea una pausa, sino que al terminar el programa dejamos ese video rodando, que es muy interesante sobre este tema. Antes, veamos lo que en el lenguaje audiovisual llaman el making of, ¿verdad? Del video navideño. Prendan la luz que es diciembre. Veamos. La Navidad nos llena de alegría, nos llena de amor y de pasión. La Navidad es nuestra razón de ser. Nosotros nacimos para cantarle al niño Jesús. La música navideña es la unión de la familia. Toda la familia se reúne alrededor del aguinaldo, alrededor de la gaita. Otilio es la Navidad, la sentida preciosura del color en las alturas de la espiritualidad. Supremo gesto, bondad, prendan la luz sin demora. La Navidad venezolana es de una riqueza infinita. En cada región de Venezuela, la Navidad se celebra con música y con danzas distintas. Vamos a cantarle a ese niñito que nos renueva la esperanza cada año cuando nace, así como nuestras niñas y nuestros niños de toda la patria. Oye, luna decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Oye, luna decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Que pasemos el 2017 una Navidad llena de felicidad. Que este y todos los años sirvamos en la misma mesa el amor y el respeto mutuo, siempre andando juntos por Venezuela. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charraca, casi nada se escapa de la Navidad. En la andaluz que es diciembre. Luna decembrina, ese es un hermoso tema de Otilio Galíndez que nos alegra la Navidad, sobre todo para los niños, ¿eh? Trabajador de nuestra insigne y amada Universidad Central de Venezuela. Mira, Werther, bueno, volvamos a lo nuestro. Este programa, por cierto, está de segunda en las trending topics, en las tendencias. Werther Sandoval toma nota. La primera es la palabra Texas, porque en Texas hubo un atentado terrorista, una muerte. Aprovechamos para enviar nuestras palabras de solidaridad con el hermano pueblo de los Estados Unidos de América, que con cierta frecuencia lamentablemente viven episodios de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, Werther, esto tiene una traducción, el tema económico, los bonos, el refinanciamiento, la renegociación, la calificadora de riesgo, la persecución financiera por parte de los Estados Unidos contra Venezuela, en el bolsillo del venezolano. Al fin y al cabo, el centro es el hombre y la mujer. ¿Cómo afecta toda esta situación al venezolano de a pie, al que se tiene que enfrentar con las consecuencias de todo este cuadro? Mira, estamos en una situación bien compleja. La economía no se puede resolver nunca con una sola formulita. Incluso mucha discusión en torno a si una
si es o no una ciencia, lo que sí es multidisciplinaria y tiene yo no sé cuántas variables que determinan los hechos y cuando va por un lado, por el otro. Todo este preámbulo estoy tratando de colocarlo para efectos de decir lo siguiente: el Estado necesita ingresos. Hay una clave fundamental. Toda la cantidad de misiones y obras sociales que está realizando el Estado en beneficio de la población como derecho, como acto de solidaridad y como principio, eso requiere de ingresos. Por lo tanto, la manera de resolver aquello bajo la óptica, como yo la veo, no es precisamente recortar los gastos para eso. Quizás reestructurar, hablando en fórmulas de reestructuración de algunos gastos que puedan ser necesariamente recortados por efectos de inoperatividad o algún tipo de cosa. Pero fundamentalmente no es recortar gastos, es buscar ingresos. Y el Estado necesita buscar ingresos. Un indicativo de que el Estado necesita ingresos para responder a las necesidades precisamente perentorias o de corto y mediano plazo es la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda le va a permitir al Estado no pagar yo ahorita para disponer dinero y atender las necesidades que tiene la población. Porque fíjate la cantidad, Werther, entre los 841 millones de dólares que se pagaron hace unos días y los 1.100 hace poquito, son alrededor de 2.000 millones de dólares. Es comunal, y el año que viene... Que se están pagando a los tenedores de... Y el año que viene la cifra está entre 8 y 9 mil millones de dólares. Las reservas internacionales están rondando los 10 mil millones de dólares. Por supuesto, afortunadamente, lo cual tampoco significa, no se vaya a establecer mucha alegría en el sentido de que no vayamos a levantarnos muchas expectativas. El petróleo ya está por lo menos por encima del presupuestado, está en 45 el promedio de lo el que venezolano, ¿no? venezolano, pero la cesta PEP ya está por encima de 50. No, el mismo venezolano también está por encima de 50. Pero en promedio. Como la última semana, el promedio de la última semana, pero el promedio en lo que va de año va en 45. Pero comparado con las necesidades, los propósitos y los presupuestos que nosotros nos pusimos como Estado-nación cuando estuvo el petróleo por encima de 100, y es atender todas las necesidades urgentes de la población, tal como colocarle una canaimita a los niños, con el propósito de que se inserten en este mundo que requiere, que es inevitable, y es toda persona que no esté metida en Internet simplemente no existe. Por lo tanto, requiere meterse en ello para poder la formación y toda una serie de cosas. Eso hay que mantenerlo y se mantienen esos gastos. Parte del mantenimiento de esos gastos, como lo señaló el presidente Maduro también, era precisamente haciendo tripas corazones como para mantener todo ese tipo de... Por lo tanto, la sugerencia es buscar ingresos. Y ahí podríamos nosotros entrar en otra larga conversación acerca de cuáles serían las fórmulas que tendría el Estado para tener ingresos. Hemos hablado de la cuestión del tipo de cambio, que no puede precisamente seguir este tipo de cambio, este alboroto de tipos de cambio o diversidad de tipos de cambio. Se requiere tener mucho más orden en eso y tener un tipo de cambio que cumpla propósito, y otros rubros, como precisamente hablar de que tendría que el Estado buscarse sus propios ingresos. Mira, dentro de las complejidades que tiene el tema económico, está el que hay venezolanos que tienen cantidades siderales de divisas en el exterior, que durante muchos años, históricamente, han estado de alguna manera captando la renta petrolera y han terminado, por ejemplo, financiando el sur de la Florida o el desarrollo inmobiliario de Panamá, y son capitales de origen venezolano. Claro. ¿Cómo ves tú eso? Hay que desarrollar una política, y esa política también no es una política sencilla. Eso no es una cuestión que le dicen venezolanos, véngase para acá y ese tipo de cosas. Primero porque no hay ninguna... Si son mal habidos, como 400 millones de dólares que tiene el gobierno de los Estados Unidos, por efectos de esos tipos de negociaciones que se hicieron con sobreprecio a raíz y con bienes y compras que realizó PDVSA allá en Estados Unidos, y que en Estados Unidos los tipos se declararon culpables y que por tanto reconocieron que habían cometido actos de corrupción, y el Estados Unidos le confiscó 400 millones de dólares, y eso fue en el año 2016 y hasta ahora no lo han entregado. Existe dinero mal habido producto de la corrupción, que existen las fórmulas legales con las cuales se han hecho reclamos de que el Estados Unidos estaría en la obligación de entregarnos ese dinero, puesto que se lo llevaron. Es decir, si llevaron un dinero robado para acá y lo metieron allá, tienen que efectivamente regresarlo. Los otros
nosotras divisas, grandes cantidades de divisas, hay que desarrollar toda una política para hacer de Venezuela precisamente que esos dineros regresen. Eso tiene también muchas variables y fundamentalmente bajo el criterio y la lógica que cuando uno cubría los agentes económicos decían que no hay nada más miedoso que un dólar. Entonces, no le puede decir a los gringos, mira, vale, vamos a hacer lo siguiente, donde quiera que usted vea una mansión de un venezolano, cóbrese con eso. Bueno, si el dinero fue mal habido, eso es otra cosa, pero si el dinero se lo llevó... Vamos a media, dijo una vez alguien, creo recordar. Claro, pero si el dinero... Cóbrate la mitad y manda la otra mitad para que nosotros resolvamos problemas sociales aquí que bastante falta nos hacen. Mira, Werther, ¿cuál es el papel en las sanciones que los Estados Unidos han dictado y en estas dificultades que se han atravesado en la capacidad de Venezuela para acceder al crédito internacional, de las diligencias, de las gestiones realizadas por Julio Borges ante la banca internacional y los gobiernos extranjeros que han sido, digamos, públicas y notorias para la aplicación de este tipo de Bueno, eso de como mecanismos? venezolano irse al exterior y conversar con la banca internacional o con políticos influyentes de gobiernos extranjeros a propósito de que no le hagan préstamos a Venezuela, que no atiendan las necesidades planteadas por el país en diversos campos, porque no sé qué grado de influencia, pero existe en la decisión que tomó el gobierno de Santos de no venderle vacunas a Venezuela para atender el paludismo y la malaria. Es una cuestión sumamente grave. Es decir, eso no se le hace a la patria, eso no se le hace a nadie. Y eso de ir hablando mal de Venezuela, eso es inadmisible. Y por supuesto, siendo vocero de un sector de la oposición venezolana o de la oposición venezolana en el momento en que fue, y lo dándole a entender de que representaba a la oposición venezolana y decir aquello, por favor, eso bajo ninguna óptica. Mira, Werther, el tema de los precios, ¿cómo ves tú este fenómeno? Porque hay una vieja discusión de que es primero el huevo o la gallina. Recientemente el presidente Nicolás Maduro dictó un aumento de salarios, ¿no? Elevó el salario mínimo, con incidencia en todas las tablas salariales, aumentó el cesta ticket, las pensiones, anunció un bono navideño de 500.000 bolívares para 4 millones de hogares venezolanos a través del sistema de carnet de la patria. Medidas, de alguna manera, para proteger la capacidad adquisitiva de los venezolanos frente a la Navidad, estos días en los que aumenta el consumo, frente a una ola especulativa tremenda, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, pero entonces los precios tienen necesariamente que subir, no se hubiera hecho eso, pero también hay otros que dicen, bueno, es que si igual nos estamos enfrentando a unos precios muy elevados, ¿cómo hacemos para rescatar la capacidad adquisitiva del salario, ¿no? Uno no ve a nadie diciendo, no me deje ese aumento. Todo el mundo termina aceptando ese aumento. Pero, ¿cómo ves tú esa discusión? Mira, yo creo que hay que tocar el tema de las políticas monetarias. O sea, sin caer en el monetarismo, sin caer en medidas neoliberales, tal como lo estoy señalando, de que cuando tú ves la crisis que hubo en Europa a raíz del boom, de la burbuja inmobiliaria que hubo en los Estados Unidos y de las políticas que aplicó Aznar, José María Aznar en España, que era la cuarta economía europea, y eso se extendió incluso para mucha Europa. Cuando tú ves las medidas, la lista de medidas, todas figuraban con recortes de gasto que se tradujo en España con los famosos desahucios, en las cuales la gente... Que es la llamada austeridad. La llamada austeridad que significa... Que suena bien. O sea, una palabra llamada austeridad, oye, tú dices, oye, bueno, andar con austeridad, ¿no? O sea, administrar la bonanza con criterio de escasez, llegó a decir un presidente de la Cuarta República, no sé si fue Luis Herrera o Pérez, ¿no? En el caso... Pero la austeridad se ha traducido en el recorte de beneficios sociales, en el abaratamiento de los salarios, en la flexibilización laboral, incluso en el aumento dígame tú en Brasil, el aumento de la jornada laboral a 12 horas, ¿no? Claro. Bueno, en Venezuela cuando se aplicó el paquete de Carlos Andrés Pérez en el año 89 que ocasionó el Caracazo, la situación de inequidad y de pobreza fueron determinantes en que el pueblo venezolano saliese a la calle porque le estaban aplicando una medida sobre algunas condiciones que lo empobrecían de una manera mucho más ayecta y lo colocaba en una condición. Se sentía totalmente abandonado y se sentía de que la aplicación de aquellas medidas lo hundía y el gobierno y el pueblo reaccionó y fue lo que ocurrió en Caracazo.
Yo siento que aquí hay una diferencia sustancial. O sea, nosotros no podemos obviar para nada todas las medidas sociales que se han aplicado a través de las misiones. Por lo tanto, cuando yo te digo que se requiere ingreso y no recortar gasto, es que se tienen que tomar medidas. Yo estoy completamente de acuerdo en eliminar eso, tener un sistema de ajuste del precio de la gasolina, llámelo alza, llámelo como lo quiera que sea, y no puede ser de que nosotros tengamos una gasolina a $1 y se la estén llevando en Colombia, donde está costando el mismo litro. Yo no sé. Entonces, yo no conozco los números, Werther, pero me huele, olfateo, que sale más barato regalar la gasolina que cobrarla. Porque seguramente toda la estructura administrativa que hay que sostener para, digamos, la administración es más costosa que lo que realmente estás pagando. Claro, yo creo que es así. Es más, a mí me encanta andar en bicicleta. Y yo le propondría al Estado que yo creo que sale mucho más barato por el descongestionamiento de hospitales, porque la gente va a dejar de fumar, va a dejar de tomar licor, la gente va, incluso va a ser menos contaminante con los carros, que incremente el precio de la gasolina y que casi que traiga bicicletas y que regalen bicicletas. O que compren bicicleta barata en el precio de las bicicletas, que se estimule el uso de las bicicletas. Y la gente va a ver que van a aumentar sus expectativas de vida y toda una serie de cosas. Entonces mi propuesta sería ligada a lo que por lo menos... Pedal y bomba. A darle pedal y bomba. Pero yo considero que el Estado, para poder combatir precisamente el problema inflacionario, se requiere de recursos. ¿El arco minero cómo lo ves? Se requiere de recursos. ¿El arco minero en qué sentido? El arco minero tiene una potencialidad de generación de ingresos para Venezuela, ¿no? Muchos ecologistas están en contra del arco minero, pero yo cada vez que converso con ellos les digo, mira, indudablemente tenemos que nosotros relacionarnos con todo ese mundo de la minería, porque para donde tú quieras que voltee, todo proviene precisamente de la minería. Y eso es una fuente de recursos que Venezuela tiene, que tiene que ser usada y que por lo tanto nos va a permitir tener ingresos. La cuestión está en cómo empleemos esos ingresos, cómo acabemos con el rentismo petrolero para efectos de que nosotros no creemos lazos de dependencia de importación de productos que nos puedan nosotros poner en una situación dificultosa en el momento en que esos productos caigan de precio, como ha ocurrido con el petróleo, que indudablemente también es una decisión política. Tanto el precio bajo del petróleo como el precio alto del petróleo son decisiones políticas, y eso lo dice Adrúbal Batista y lo dicen otros. El petróleo, tanto bajo, la ubicación del precio del petróleo obedece a una racionalidad política de los grandes intereses que manejan el mundo de los hidrocarburos. Ya nosotros tenemos influencia por ser miembros del OPEC sobre el precio del petróleo, pero prácticamente nos imponen el precio del petróleo. Werther Sandoval en Toma Nota es la etiqueta posicionada entre las dos primeras en las tendencias de Venezuela. Kenneth Rodríguez participó y pregunta lo siguiente: ¿por qué Venezuela no deja de vender petróleo a Estados Unidos? Total, golpe con golpe no es trampa. Explíquenme este escenario. Es que Venezuela no tiene por qué dejar de tener relaciones con los Estados Unidos. No hay necesidad de que no tenga relaciones con Estados Unidos. Si Estados Unidos se propone no tener relaciones con Venezuela, no hay nada, a menos que haya un asunto también de yo no sé qué envergadura mayor. Los Estados Unidos tienen una presencia significativa en todo el mundo y existe el pueblo de los Estados Unidos y existen infinidad de bienes y productos que se producen en los Estados Unidos, y Venezuela tiene también productos con los cuales vender a los Estados Unidos, que ahorita fundamentalmente sean los hidrocarburos, pero por supuesto no existe una razón de peso como para que en Venezuela deje de tener relaciones con los Estados Unidos, en términos tal como lo está planteando la persona que está interviniendo ahorita, ¿no? No le veo sentido eso. Lo que ocurre es, no sé cuál sería el trasfondo. Otra participación con la etiqueta Werther Sandoval en Toma Nota: ¿qué pasará con el precio del petróleo con el supuesto anuncio de nuevos yacimientos en México? México es uno de los países que le quedan menos petróleo en el horizonte temporal. O sea, le quedan petróleo para menos de 10 años. Consiguió, cada rato se consigue también más hidrocarburos, eso no tiene ningún efecto, digámoslo, inmediato. México ha sido partícipe junto con Venezuela y ha estado cercano a los miembros del OPEC para propósito de establecer políticas petroleras, e incluso en este momento donde están ellos en una apertura, llaman ellos apertura de la participación del sector privado, un país que era sumamente nacionalista con petróleos mexicanos, y no creo que tenga un efecto significativo. Lo que está teniendo un efecto significativo son los acuerdos logrados con gran esfuerzo político de Venezuela y con el apoyo de Rusia, que es un país altamente productor de petróleo y que no pertenece al OPEC, y el resto de los países se han logrado es que el acuerdo logrado
el acuerdo que se logró de la reducción de 1.8 millones y bajo la expectativa de que continúe, está causando esto con alza de los precios del petróleo, ¿no? Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos un video con el que vamos a despedir el programa, pero antes vamos a ofrecerle unas palabras de cierre a nuestro invitado, Werther Sandoval, hijo ilustre de Katia, periodista, especialista en el área económica, profesor universitario. ¿Qué le dice a Venezuela? Bueno, yo creo que siempre tenemos que asumir la esperanza con una participación activa, tanto como sentido organizacional, en sus propias comunidades, y ser partícipe tanto de la distribución justa de los beneficios que nosotros logremos conquistar, tanto como de lo que nosotros podamos producir. Yo creo que hay una responsabilidad compartida en esta construcción de este país y por lo tanto el sentido de la producción, el sentido de la distribución, el sentido organizativo en las comunidades, sea cual sea, así sea una junta de condominio, tiene que prevalecer, porque la economía, ningún proceso inflacionario se va a abatir, ningún problema económico se va a abatir si no existe un sentido de la organización. Es algo así como, para decirlo en un lenguaje mucho más coloquial y mundano, así como nuestras madres dicen, donde comen dos, donde come uno, comen dos. Yo creo que en Venezuela, donde come alguien, podemos comer todo el resto, pero tienen un sentido organizativo de producir lo que se tiene y fundamentalmente tener sentido de la distribución de lo que se produce. De allí que mucha gente plantea, y yo creo que es cierto, una organización de los brasileña sí lo dice, la Vía Campesina, que dice que el problema no es fundamentalmente de producción, sino de distribución. Y de hecho Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y produce alimentos para 1.000 millones de habitantes. Estados Unidos puede alimentar toda África, tan sencillo como eso. Y sin embargo, por ser un problema de distribución y de injusticia en materia de distribución, yo creo que esa comida no llega precisamente a los estómagos de muchos africanos. Bueno, y es histórico el rol de las mafias, de las roscas de la distribución, claro, que hace que incluso fábricas controladas por los trabajadores o incluso fábricas estatales producen unos productos, pero terminan cayendo en ese, digamos, ciclo de la distribución y terminan apareciendo en las redes de bachaqueo a unos precios exorbitantes. Porque bajo su forma son expresiones de algo que nosotros tenemos que combatir también para acabar con este proceso inflacionario, que es la fijación de precios por parte de esas mafias, pero también de los monopolios y oligopolios, que también tiene relación, o sea, ya la cuestión se tiende a complicar un poco más, pero en todo caso son monopolios y esas mafias tienen tal peso significativo en la sociedad que arrastran los precios y los pegan en toda la cadena. Oye, podríamos estar mucho rato más, Werther, pero dos palabras, los CLAP, ¿qué te parecen? Formidable, formidable. La atención, el problema fundamental, no solamente de Venezuela, sino de todos los países del sur y de todos los países, incluso en los mismos Estados Unidos, el problema fundamental es el problema de la pobreza. Y atacar la pobreza, atacar las necesidades de las personas que tienen dificultades de acceso a satisfacer sus necesidades básicas es una tarea fundamental que tiene todo gobierno responsable, porque al ritmo de esos sectores de la población es que se mueve el resto de la sociedad. El presumir de que tú puedes mover una sociedad simplemente satisfaciendo a los sectores que puedan tener mayor poder adquisitivo y olvidándote del resto, al final quien te marca la historia y el que te mueve, te empuja todo el resto de la sociedad, son precisamente esos sectores. Y no solamente por ello, sino porque es justicia social. Lo que tienen que hacer en esos sectores es asumir la responsabilidad tanto productiva, distributiva y organizativa en términos de solidaridad y de justicia entre su propia población. ¿Qué hubieras leído si te hubieras quedado en tu casa esta noche? A Milán Kundera. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Te invito, Werther, a ti y a todas y a todos los que nos escuchan y a los compañeros de trabajo aquí en Venezolana de Televisión. A partir de este jueves 9 se instala en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 13. Te espero por allá. Ahí estaremos. Y a ustedes también, amigas y amigos. Gracias, Werther, por tu participación. Gracias por la invitación. Saludos a la familia y saludos a Katia. Gracias, con gusto. Amigas y amigos, los dejo con un video muy interesante. Se explica por sí mismo sobre el mismo tema que venimos conversando con nuestro invitado de la noche de hoy. Yo me despido hasta el próximo domingo, cuando los espero en una nueva emisión de este programa, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buenas noches. ¿Ven este billete? Son $20 americanos.
¿Por qué tiene tanto valor este billete? Es un pedazo de papel a pesar de todo, ¿no? Este papel se hizo tan valioso porque este papel es respaldado por oro. Si este papel no estuviera respaldado por oro, sería un simple pedazo de papel. Tú podías ir al banco y decir, deme $20 en oro. Tú entregabas este papel y ellos te daban $20 en oro o en plata. Eso fue hasta 1971. De ahí en adelante, los Estados Unidos abandonó el estándar de oro o plata. Pero, como dije antes, sin oro o plata, esto es un pedazo de papel. Los Estados Unidos necesitaba otra cosa que le diera valor. Y se les ocurrió una idea, pero para darle valor a este pedazo de papel, el presidente Nixon fue a Saudi Arabia y habló con el rey de ahí y le ofreció protección. Tú tienes todo el petróleo del mundo, los países de la OPEP, países aliados tuyos, tienen todo el petróleo del mundo. Nosotros tenemos las fuerzas, nosotros tenemos la seguridad que te la ofrecemos, pero tú tienes que darnos a cambio de que el petróleo que ustedes, la OPEP, y tú que eres Saudi Arabia, el productor más grande del mundo en petróleo, por lo menos en aquel entonces, ustedes tienen que vender el petróleo en dólares y solo pueden aceptar dólares. Si ustedes hacen eso, nosotros los protegemos. Me imagino que de paso le dejaron entender que si no lo hacían, ustedes ya saben, ¿no? Eso está de más decirlo. Ellos aceptaron, no les queda de otra, lo aceptaron, y desde 1971 se creó el petrodólar. Esta es la única moneda con la cual se puede comprar o vender petróleo. Ustedes saben que el mundo entero necesita petróleo y todo está basado en el petróleo. A pesar de que esto es un pedazo de papel porque ya no es respaldado por oro, sin embargo vale como oro. ¿Por qué? Es la única forma que tú puedes comprar o vender petróleo. El petróleo hoy en día es el oro negro, y por lo tanto esto sigue teniendo valor a pesar de que es un simple pedazo de papel. Estados Unidos es el único país en el mundo donde pueden imprimir cuantos papeles quieran, porque ellos vienen y imprimen esto respaldado en nada. Y pueden imprimir cuantos quieran de estos, billones, trillones, cuantos sean. Y sigue teniendo valor solo por una cosa, porque es la única moneda con la que puedes comprar petróleo. Ahora las cosas están cambiando. Algunos países se han atrevido a tratar de cobrar en otra moneda. Por ejemplo, Libia. El señor Gaddafi se le ocurrió aceptar euros. Empezó a vender petróleo y gas natural a Europa y pidió a cambio euro. Ya ustedes saben lo que pasó, la historia es sabida por todos. Otro que se le ocurrió hacer lo mismo fue el país de Irak. Ustedes saben lo que sucedió ahí. Las imágenes de la estatua que se cae dieron la vuelta al mundo entero. Es la gente que ha desafiado esto, el petrodólar. Pero hay países que los Estados Unidos de repente no puede usar esa misma táctica. ¿Y qué está sucediendo? Ahora es China que está desafiando esto. China quiere empezar a pagar en su moneda. Eso es un problema serio. Estados Unidos no puede ir a hacer lo mismo que hizo con Irak y Libia. China, sea como sea, es un país que se puede defender muy bien, tiene armas nucleares, es una superpotencia y no pueden hacer lo que han hecho en Libia y en Irak. Ahora hay un problema serio. Cuando esto pierde el valor, viene la inflación. Y eso no es una cuestión de si acaso, sino es una cuestión de cuándo, porque eso va a pasar. ¿Quieren poner sanciones a Rusia? Ok. China dice, óyeme, Rusia, yo te compro tu petróleo, pero no te voy a pagar en dólares, ya no más.
ellos le están diciendo a los Estados Unidos, agarra tu petrodólares, porque nosotros vamos a usar el yuan. Pero Rusia de repente dice, pero yo no quiero tu yuan. Bueno, hagamos lo siguiente, dice China. Nosotros te compramos tu petróleo, te vamos a pagar en yuan, pero cuando tú quieras, tú puedes cambiar tu yuan en oro. A Rusia dice, ok, dame tu yuan. ¿Sabes? Porque Rusia está comprando oro, más que nadie. Rusia es el comprador más grande de oro en este momento. China dice, oye, Irán, en Estados Unidos ya no te quieren y te tienen todas esas sanciones. Nosotros compramos tu petróleo y tu gas natural, lo necesitamos aquí. China está comprando todo, está comprando cobre, está comprando oro, está comprando gas, petróleo. Y los chinos le dicen a los iraníes que estás lleno de sanciones, no le puedes vender a más nadie. Pero nosotros queremos tu petróleo y tu gas natural, pero vamos a comprarte en yuan. Y tú puedes agarrar el yuan y convertirlo en oro cuando tú quieras. Los chinos van donde los saudis ahora. Nosotros ya no vamos a pagar en dólares, te vamos a pagar en yuan por petróleo. Pero puedes convertir ese yuan en oro cuando tú quieras. La muerte del petrodólar va a ser la muerte de la economía americana. Porque ¿qué va a suceder? La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es privado, no es del gobierno, ya no van a poder imprimir esto. Porque acuérdense que lo imprimen, papel, papel, papel. No está respaldado por oro. China está respaldando su moneda en oro. ¿Qué va a poder hacer la Reserva Federal? ¿Qué va a poder hacer la Reserva Federal si este pedazo de papel no está basado en nada? Solo está basado en petróleo. Una vez que el petrodólar muere, Estados Unidos pierde su estatus como la economía más grande del mundo. Eso es una cuestión que falta poco que suceda. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones a nivel mundial cuando eso suceda? Cuando China entra a la Asociación Mundial de Intercambio Comercial en el 2000, la clase media en China era del 5%. 5% era la clase media de China. ¿Saben cuál es la clase media ahora en China? Casi 35%. Así es como está creciendo China. Están inyectando dinero. Pero ¿sabes cuál es el secreto de China? La moneda de ellos está basada en oro. No es un pedazo de papel. Estados Unidos lo único que hacen es imprimen más de esto, todo el tiempo. Y el dólar cada vez está más débil. China cada vez más está comprando petróleo sin el dólar. Ustedes han escuchado hablar de Bitcoin. Es una moneda virtual, existe solo en el Internet. Es una moneda basada sobre un cálculo matemático que solo existe en el mundo de la cibernética. Un Bitcoin eran centavos. Ahora el Bitcoin está casi en 5,000. $5,000 por un Bitcoin. Bueno, ahora está por 4,000 y algo, creo, pero llegó a 5,000. Un Bitcoin, $5,000. Cuando eso empezó, un Bitcoin eran centavos. Increíble. Eso significa que esto está por desaparecer en cualquier momento. Los que me escuchan y creen que esto va a ser eterno, hagan algo y hagan algo rápido. Los expertos recomiendan comprar oro, plata o inclusive bitcoins. Diversificar, pero si ustedes mantienen su inversión en esto, están apostando al equivocado. Se me cayó al suelo. Representa lo que va a suceder pronto. Se va a caer al suelo.
creo que va a tener más valor el papel en el que está imprimido de lo que tú vas a poder comprar con eso. Inviertan en otra cosa. Esto se va a caer y se va a caer pronto. Con Ernesto Villegas.